¿Me escuchan? Yo siempre voy contra la corriente, a mí me encantan los días de lluvia. O sea, siempre voy distinto al resto, siempre. No, no, yo prefiero los días soleados. De ¿Ahora mi me parte ya escuchan? está transmitiendo en vivo. Ah, ya está transmitiendo, bueno. Vamos. Pero vamos a ver. Dale, gordito, que está Ya, transmitiendo. ya voy. Esto requiere tiempo. Se debe estar escuchando mal por eso. Es la primera vez. No, no hay problema. ¿Es esto? No, conectalo ya. Ahí está, conectar. Bueno, arrancamos. Ahí está, espérame. Buenas tardes, arrancamos en un ratito, vamos a esperar que se vayan sumando y arrancamos un ratito la actividad. Ahí volvió. Hola. No. Ahí se van sumando. Moni, si querés, podemos arrancar cuando quieran, cuando estén listos. Cuando estén listos, si quieren, podemos arrancar. Sin micrófono por eso.
Estamos con unos problemitas técnicos. Ahora, en cuanto podamos, ya arrancamos. ¿Qué no te deja desmutear? Salí y volví a entrar. Hola, hola, hola. Ahí, ¿ves? Me lo escuchan. No sé por qué no. Ustedes me Ahí se escucha. yo no Ahora los está. escucho, Ahora, pero yo no los escucho. sí, perfecto. Sí, No yo los no los escuchas a escucho a ellos. ellos. Ok, entonces, ahora, altavoz. Speaker. ¿Por qué no funciona ahora? Vamos a ver. Te pongo los auriculares estos un minuto. Estoy poniendo nerviosa. Moni, ¿no nos No escuchás los escucho yo. para poder empezar con la presentación? Bueno, si quieren voy dando la bienvenida a la actividad desde la parte del centro de estudiantes. Primero que nada quería darles las gracias a las profesionales que están participando de este ciclo, de la primera charla del ciclo de charlas de educación sexual integral, y también agradecerles a la Secretaría de Extensión y al Departamento de Género y Abordaje Inclusivo de la Facultad de Ciencias Médicas por la actividad. Ahora sí habla. Hola. Pero no Ahí, se escucha. Salgo y vuelvo a entrar, a ver si así se Dale, soluciona. yo mientras voy dando las gracias a ustedes y haciendo la presentación de la actividad. Bueno, es muy importante desde el Centro de Estudiantes, creemos muy importante traer el tema como pauta estudiantil, porque somos una facultad formadora de profesionales de la salud, y es un tema bastante importante, digamos, para la salud pública y todo lo que es la formación de los profesionales el día de mañana. Sí, es totalmente fundamental una perspectiva de género, una educación sexual integral, integrada a lo que es las atenciones a las personas en la salud, en las consultas, es importante y es un derecho. Así que, nada, muchas gracias por la actividad. Gracias. Y muchas gracias por las doctoras y licenciadas. Hola, llegué, me pude incorporar, no sé qué habían comentado, Bueno. pero bueno, quería... Sí, decime, Ahora Diana. ya damos, dio la bienvenida a Juliana, entonces ahora ya empezamos con vos, Mónica, para que hagas la apertura y después sigo hablando yo. Gracias. Bueno, perfecto. Ante todo, buenas tardes a todos y gracias por estar conectados, ¿sí? Desde la Facultad de Ciencias Médicas de la UBA, la Secretaría de Extensión Universitaria, en conjunto con el Departamento de Género y Abordaje Inclusivo, el Centro de Estudiantes y con el apoyo de la Comisión Interna, tenemos la iniciativa de organizar este ciclo de charlas interdisciplinarias, con el fin de abordar distintos temas que engloban la educación sexual integral. Participarán en estas charlas profesionales de la salud, como psicólogos, médicos, ¿sí? Y otras áreas. También habrá profesionales de trabajo social y de derecho para darle un marco legal a todo este tema que trataremos. Desde el año 2006 y por medio de la ley 26.150 se abordó el tema de la educación sexual integral, y nosotros, como Facultad de la Salud, tenemos el deber de incorporarnos, ¿sí? Y de involucrarnos, en todo este tema con respecto a la educación sexual integral, ¿sí? Para poder brindarles a todos, a estudiantes, docentes, no docentes, al público en general, estos temas tan importantes y esenciales para la sociedad, y así transmitir el conocimiento, dado que la educación sexual integral es un derecho. En los distintos encuentros que
tendremos, vamos a abordar temas como la anticoncepción, enfermedades de transmisión sexual, la interrupción legal del embarazo, identidad de género, entre otros. Como primera charla se hablará hoy sobre métodos anticonceptivos, ¿sí? Que lo dará la doctora Natalia Mandel, médica egresada de la UBA, egresada en medicina familiar, con residencia en el Hospital Italiano, y es una de las disertantes de los talleres de anticoncepción que se dictan en la Secretaría de Extensión. También con nosotros está la licenciada en Trabajo Social, Diana García, egresada de la Facultad de Ciencias de las Facultades Sociales de la UBA, ¿sí? Magíster en Género y Violencia de Género, y es quien lleva adelante el Departamento de Género y Abordaje Inclusivo de esta Casa de Estudios. También está presente la licenciada Bárbara Bonelli, licenciada en Ciencias Políticas de la UBA y magíster en Administración y Políticas en la UDESA. Es defensora del pueblo en la Cava, ¿sí? Y ella nos dará un marco, un entorno sobre los derechos de la educación sexual integral. También nos acompañan, ¿sí?, los chicos del Centro de Estudiantes, Juliana y Juanma, que son los representan a todos los estudiantes, y ellos después, al finalizar la charla, van a exponer preguntas, inquietudes que tienen los alumnos. Bueno, le doy la palabra a Diana García, la licenciada, para que comience. Bueno, muchas gracias, Mónica. No sé si te presentaste, pero ella es la directora de la Secretaría de Extensión Universitaria de la facultad, y del cual depende el Departamento de Género y Abordaje Inclusivo, del que me encuentro a cargo. Bueno, ante todo, buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias a las disertantes invitadas por participar en este primer encuentro que estamos realizando del ciclo de charlas sobre la educación sexual integral. Antes de que ustedes comiencen a disertar, quería decir unas palabras con respecto al espacio, a estos espacios que se brindan aquí en la facultad, que son espacios de construcción de conocimientos. Nosotros, desde el Departamento de Género y Abordaje Inclusivo, nos enmarcamos a través de un protocolo. Este protocolo es un protocolo para intervención institucional ante denuncias y situaciones de violencia de género, de acoso sexual y de discriminación basada en género. Entonces, nosotros trabajamos a través de un equipo interdisciplinario del cual formo parte, para la intervención, pero también lo importante es la prevención, ¿sí?, a través de la concientización de las diferentes problemáticas. Entonces, a través de ello, el programa de educación sexual integral, con respecto a la ley 26.150, en el artículo 2, refiere a que busca generar espacios sistemáticos de enseñanza y aprendizaje para promover saberes y habilidades para la toma de decisiones conscientes y críticas en relación al cuidado del propio cuerpo, las relaciones interpersonales, el ejercicio de la sexualidad y de los derechos de los niños, niñas y jóvenes. Por ello, me parece importante considerar estos espacios de gran importancia con respecto a estas charlas, porque esta es una facultad de ciencias médicas, justamente, ¿no? Una universidad pública y un espacio de formación de los sujetos, ¿sí?, de sus cuerpos y de sus conocimientos, ¿no?, que se construyen y que se transmiten. Así que, bueno, por ello, bueno, celebro que estemos hoy iniciando este ciclo de charlas para toda esta comunidad. Bueno, muchas gracias. Bueno, ahora le damos la palabra a la licenciada Bonelli, que nos va a hablar sobre englobar todo el enfoque de los derechos de la educación sexual integral. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por la invitación para encontrarnos y reflexionar sobre este tema que es muy importante. Como sus letras lo dicen, es importante la ESI.
Yo quería comentarles, bueno, que yo soy defensora del pueblo adjunta de la ciudad, trabajamos en la defensoría y quería hacer como una presentación global sobre los derechos en la educación sexual integral y el derecho a la salud sexual y reproductiva, para después darle la palabra a los que saben, como la doctora Natalia. La verdad es que, bueno, en primer lugar, cuando hablamos de salud sexual, hablamos de la posibilidad de disfrutar una vida sexual placentera y saludable. ¿A qué nos referimos con esto? A que esta vida sexual sea sin riesgos de infecciones de transmisión sexual, sin coacción, obligación ni violencia. Recién escuchaba que es muy importante también que en la facultad ustedes tengan un protocolo para justamente actuar en situaciones en donde se perpetúen situaciones de violencia, porque obviamente la violencia de género, las condiciones de reproducción de violencia patriarcal están muy arraigadas en nuestra sociedad, entonces hay que tratar de desarraigarlas por medio de la educación, pero también tener herramientas para que en la actualidad podamos hacer frente a aquellas que ya existen. Entonces la salud sexual no se refiere solamente a la ausencia de la enfermedad, sino que también incluye la experiencia de bienestar, de libertad y de placer. Esto es lo que refiere a la salud sexual. Ahora, cuando hablamos de salud reproductiva, obviamente ya estamos hablando de la reproducción, de la decisión de las mujeres y de los hombres a tener hijos, a tener cuántos hijos, con quién, de qué forma, y si no quiere tener hijos o no quiere en un momento determinado de su vida, tener las herramientas, las pautas y la información para preservar su salud y evitar cualquier tipo de riesgo. En segundo lugar, cuando hablamos de educación sexual integral, esta palabra es muy importante. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de salud sexual integral nos referimos a un espacio sistemático y continuo de enseñanza y aprendizaje que no se limita solamente a una intervención educativa o a una charla o a una clase o a una materia en la universidad o en la escuela o en el nivel inicial, sino que justamente la educación sexual integral tiene que ser algo que atraviese de forma transversal todos los contenidos educativos en una escuela, y también la propia dinámica y las relaciones que existen en una escuela. Por eso vuelvo a lo que estaban comentando recién, la existencia de un protocolo para justamente hacer frente a situaciones de violencia es central y es parte de la integralidad de la educación sexual integral. La educación sexual integral promueve saberes y habilidades para justamente tomar decisiones conscientes y críticas, que esto es muy importante en un momento en donde justamente estamos cuestionando muchas cuestiones o relaciones o formas de vincularnos que están muy arraigadas en nuestra sociedad, respecto a nuestro propio cuerpo, las relaciones que tenemos y el ejercicio de la sexualidad y de los derechos. Entonces, cuando hablamos de la integralidad, queremos decir que no se refiere a un aprendizaje exclusivamente biológico o de la genitalidad, cuando se enseña la educación sexual integral. Es decir, no, si lo pensamos linealmente, no es una clase de biología, es una clase que tiene que integrar cuestiones como los sentimientos y la afectividad, la identidad de cada uno, las formas en las que nos relacionamos, cómo se experimenta el placer, el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos a los que les hacía mención antes, el reconocimiento y el cuidado del propio cuerpo y también del cuerpo del otro. Entonces, como decía recién, el carácter integral no sirve si el carácter integral de la educación no sirve si se dan clases con estos contenidos, pero la propia comunidad educativa, los directivos, los docentes, los no docentes, las familias, no son parte de esa integralidad. Por eso es muy importante esta dimensión de la educación. Y en segundo lugar, que justamente esta integralidad también supone que la ESI debe ser un contenido que se acompañe o que se brinde en todas las etapas de la vida educativa. Por eso la ESI, lo que determina la ley, lo que determina el Consejo Federal, el Ministerio de Educación, es que se imparta en todos los niveles educativos. Ahora, esto muchas veces ha traído algunos cuestionamientos de distintos sectores que justamente manifiestan que por qué le dan clase de educación sexual a un niño en el nivel inicial, hablamos de los 2 a los 5 años.
Bueno, porque obviamente cada nivel tiene un contenido específico adecuado a la edad de las personas que lo reciben. No quiero como adentrarme mucho para que no sea muy largo, pero sí quería señalar algunos aspectos de cada nivel para que ustedes también vean que obviamente no se da el mismo contenido a personas de distintas edades. Cuando hablamos del nivel inicial, se enseña, por ejemplo, uno de los contenidos es no guardar secretos que hagan sentir mal a los alumnos o a las alumnas, incómodos o confundidos. La igualdad de oportunidades en el juego para niños y niñas, la diversidad de familia, lo que es muy importante que se comprenda desde una edad muy temprana, el concepto de intimidad y el cuidado de intimidad propia y de los otros, no violar esa intimidad, y decir no frente a interacciones que no son adecuadas. Sobre esto después voy a ahondar un poquito más, pero sigo con los distintos niveles. En el nivel primario, en cambio, ya de primer grado a séptimo, estamos hablando de el análisis de estereotipos corporales de belleza, lo cual es muy importante. Se sabe que hay muchos desórdenes alimenticios vinculados a esto en esta etapa de la vida, sobre todo en las mujeres, pero también en los hombres. La igualdad de los varones y de las mujeres en las actividades intelectuales, en las materias, en los contenidos que se enseñan. La superación de prejuicios y actitudes discriminatorias también hacen a la vinculación, por eso la integralidad de la educación. El embarazo con aspectos sociales, biológicos, afectivos y psicológicos, y la vulneración de derechos. Y acá obviamente se enseña, se aprende sobre el abuso sexual, la violencia de género, la trata de personas como distintos contenidos de la educación sexual. Y ya cuando estamos en el nivel secundario, sí se empiezan a entrar en otros contenidos como el embarazo no intencional en la adolescencia, los métodos anticonceptivos, de los que después va a hablar la doctora Natalia, la prevención de enfermedades de transmisión sexual, los patrones hegemónicos de belleza y la vulneración de los derechos sexuales, la violencia, el acoso, el abuso, el maltrato, la explotación sexual. Entonces, vale señalar, esto es muy importante, porque muchas veces, como dije al principio, quienes están en contra de que se implemente la educación sexual integral, a pesar de que este es un derecho, lo hacen con excusas o con mitos o con falsas dicotomías vinculadas a por qué a un niño le van a enseñar, lo van a pervertir explicándole cosas de sexualidad cuando esté en el nivel inicial. Y son todos contenidos que son importantísimos. Y el Estado debe facilitar el acceso a la educación, a la información y a los servicios de salud para que adolescentes y jóvenes y la población en general pueda tomar decisiones informadas sobre su salud sexual y reproductiva. Ahora, para meternos un poco en el esquema joven. En las pruebas que se llevaron adelante por las pruebas de evaluación Aprender en el año 2018, una de las preguntas que se llevaba adelante era qué contenidos creían los jóvenes, los estudiantes, que era necesario incorporar a la currícula, o incorporar como un aspecto de un contenido de aprendizaje. El 80% de los jóvenes respondió que la educación, ese contenido principalmente debía ser la educación sexual integral. Sin embargo, en estas mismas pruebas, el 98% de los directivos aseguraba que la escuela perpetuaba, o sea, brindaba contenidos de la ESI. Entonces, acá es donde hay estas diferencias o estas barreras, digamos, de alguna forma, en lo que tal vez un directivo comprende que es enseñar educación sexual integral y lo que un joven o un alumno o una alumna está esperando a la hora de recibirlo. Por ejemplo, solo el 37% de los jóvenes manifestó, o de los alumnos y alumnas encuestadas manifestaron que se había trabajado en cómo evitar abusos sexuales. Entonces, ese 98% tampoco está tan cubierto. No quiero abrumar con muchas estadísticas. Entonces, ¿qué pasa cuando no hay educación sexual integral? Hay fuertes riesgos de algunas cosas principalmente. En primer lugar, el riesgo de la exposición de infecciones de transmisión sexual. Eso cae de maduro, porque obviamente no se brindan herramientas e información para justamente tener una salud sexual segura y evitar este tipo de enfermedades. Para darles un ejemplo y también marcar la diferenciación entre géneros también que se dan estas situaciones, que obviamente son cuestiones que se tienen que revertir a partir de enseñar la educación sexual integral.
Tenemos aproximadamente 5.800 nuevos casos en promedio por año de personas infectadas por VIH-Sida. El 97,1% de las mujeres se contagió de este virus a partir de tener relaciones sexuales sin protección con hombres. En cambio, en el 42% de los hombres, fue producto de tener relaciones sexuales sin protección con mujeres. Obviamente hay un porcentaje de los hombres que lo obtuvieron a partir de tener relaciones sexuales sin protección con otros hombres, pero esto también denota la diferencia y esta cuestión que decíamos antes de la importancia de que la ESI sea una forma de tener una protección propia del propio cuerpo, pero también del cuerpo de la otra persona con la que uno interactúa sexualmente. Entonces, se sabe, es algo, digamos, aprendido, que muchas veces hay una negativa por parte de los hombres de justamente tener relaciones sexuales con preservativos. Y esto obviamente no perjudica solamente al hombre que por distintos mitos considera que al no usar preservativo tiene más placer o distintas modalidades, sino que también afecta obviamente a la mujer que se somete a esa situación y como le decía antes, 97,1% tiene el virus a partir de una relación sexual sin protección con un hombre. El sífilis, porque no es la única enfermedad de transmisión sexual, no es el VIH-Sida, hay muchísimas, está el HPV, está la gonorrea, bueno, ustedes que son médicos lo saben mucho mejor que yo, pero el sífilis, verdaderamente estadísticas alarmantes. La tasa cada 100.000 habitantes de la población en los últimos 10 años, que hoy estuve buscando para tener algo actualizado, subió de cada 1.000 habitantes en el 2008 había 11,8 que tenían sífilis. En el 2018 había 51,5, es decir que se cuadruplicó la tasa de personas con sífilis cada 1.000 habitantes. En segundo lugar, la ausencia, además del riesgo de exposición a infección y transmisión sexual, obviamente los embarazos no intencionales. Los embarazos no intencionales que muchas veces tienen un efecto en la trayectoria educativa también, principalmente en las mujeres que quedan embarazadas, pero posiblemente en la mujer y el hombre o la pareja que concibe ese bebé. Como todos saben, en nuestro país no está vigente la interrupción voluntaria del embarazo y el libre acceso a un aborto, no está autorizado. Entonces, muchas veces esto se traduce en prácticas de aborto inseguras, que obviamente registran a una altísima proporción de mujeres menores de 20 años en estas estadísticas. En relación al embarazo no intencional en la adolescencia, 7 de cada 10 embarazos en adolescentes no son intencionales, y un dato de vuelta alarmante, que de 238 niños que nacen de adolescentes entre 15 y 19 años por día en nuestro país, lo que significa casi 10 chicos o chicas que nacen de embarazos no intencionales por hora por día. Y algo que vale la pena mencionar también, que el embarazo, como decía antes, el embarazo no intencional muchas veces redunda en el abandono educativo del colegio secundario por embarazos. La ausencia de educación sexual integral también puede significar padecer y convivir silenciosamente con situaciones de violencia. Y acá algo a lo que les hacía referencia cuando hablábamos de la educación sexual integral en el nivel inicial. Un informe reciente de este año del Ministerio Público Tutelar de la Ciudad de Buenos Aires señaló que, según el análisis de casos de abuso sexual infantil de la ciudad, se desprende que entre el 70 y el 80% de los niños, niñas y adolescentes entrevistados se dieron cuenta que fueron abusados sexualmente después de obtener clases de educación sexual. Y esto también es muy importante porque se estima que en el 75% de los casos de abuso sexual, los que perpetúan el abuso son personas dentro del seno intrafamiliar, con lo cual poder tener un espacio por fuera del hogar en donde se enseñen estos contenidos, y además donde un niño o una niña pueda justamente manifestar
sus dudas o su situación, es muy importante que la escuela brinde ese espacio para estos chicos o chicas. Y obviamente, bueno, también cuando hablamos de convivir silenciosamente con situaciones de violencia, hablamos de noviazgos violentos y en el extremo los casos de femicidios, que obviamente todos conocemos lamentablemente la enorme cantidad de casos que tenemos en nuestro país. Ahora, teniendo en cuenta este marco, quería adentrarme un poco en cuáles son los derechos sexuales y reproductivos, que garantizan que cada uno pueda tomar decisiones libres sobre su sexualidad, su vida sexual y reproductiva, contar con información, como les decía antes, con los servicios y con los insumos necesarios para hacerlo. Los derechos sexuales y reproductivos son derechos humanos que nos corresponden a todos y a todas en nuestra calidad de personas, y no puede haber ningún tipo de discriminación por sexo, por edad, por condición sexual, por discapacidad, por religión, por orientación sexual, por identidad de género, por ninguna causal. Es un derecho humano y el Estado tiene la obligación de promover, de hacerlo respetar, de garantizar este derecho, y también, obviamente, por un lado, diseñar políticas públicas para que esto se implemente, y por otro lado, prevenir y investigar o identificar situaciones en donde estos derechos no se cumplen, no se incumplan. Algo importante a señalar en este aspecto, obviamente, como es un derecho humano, no es necesaria la autorización de ningún mayor de edad, familiar o institución para justamente recibir la educación sexual. Entonces, en primer lugar, tenemos como derecho disfrutar de forma libre, autónoma e informada de una vida sexual saludable y placentera, sin presiones, miedos ni violencias. Eso, como se decía antes, está consagrado en la Ley Nacional 25.673 del Programa de Salud Sexual y Procreación Responsable. En segundo lugar, ejercer nuestra orientación sexual, preferencia o identidad de género libremente sin sufrir ningún tipo de discriminación. Y en este sentido, como saben, se sancionó la Ley 26.743 de Identidad de Género, que garantiza que toda persona a partir de los 18 años puede solicitar la modificación de su DNI, del sexo, del nombre de pila o de su imagen, y que además en cualquier circunstancia en la que sea nombrada públicamente, tiene que ser con el sexo o la identidad de género que autopercibida por la persona. En tercer lugar, recibir información y atención gratuita e integral sobre la salud sexual, sobre la salud sexual y reproductiva, con garantía de intimidad, confidencialidad, igualdad y no discriminación. Es decir, que en cualquier servicio público, ya sea público o privado, te tienen que brindar información, orientación sobre métodos anticonceptivos, interrupción legal del embarazo, parto, puerperio, prevención de enfermedades de transmisión sexual, etc. En cuarto lugar, a decidir con información en forma autónoma qué métodos anticonceptivos usar y acceder de forma gratuita al mismo. Esto es muy importante, que en los hospitales públicos se debe entregar de forma gratuita los métodos anticonceptivos, y esto vinculado a lo que decíamos antes de que el Estado tiene que perpetuar políticas públicas que garanticen justamente el cumplimiento de este derecho. Y algo para señalar, que los adolescentes entre 13 y 16 años no tienen que contar con la presencia de un adulto para acceder a los métodos anticonceptivos. En quinto lugar, elegir sobre la vida reproductiva, si se quiere tener hijos en un momento, cuántos y con quién, o si se prefiere evitar un embarazo. Entonces, en este sentido, obviamente, poder contar con información sobre métodos anticonceptivos es muy importante, contar con el método anticonceptivo es muy importante, pero si en el caso de que alguien decidiese continuar con su embarazo y fuera un joven o una joven en edad escolar, que el Estado obviamente tiene que garantizar la continuidad de sus estudios, tanto para la madre como para el padre. En sexto lugar, ser atendido de forma rápida, con calidad y respeto en una situación posaborto, ya sea que este haya sido espontáneo o provocado. Esto es muy importante, no es la responsabilidad o el rol de un médico ponerse a juzgar en una situación en la que se produzca un aborto. El médico obviamente debe preservar la intimidad del paciente,
y no lo tienen que obligar o cuestionar qué fue lo que pasó, tiene que hacer un trato respetuoso, no juzgarlo y obviamente brindarle la atención de salud. En relación a la interrupción legal del embarazo, esto es algo que también es muy importante. Como todos saben, no contamos todavía con la ley de interrupción voluntaria del embarazo, pero sí contamos con causales consagrados por el Código Penal, artículo 86, por los cuales uno puede acceder a una interrupción legal del embarazo actualmente, que son el riesgo de vida de la mujer, el peligro para la salud integral de la mujer y un embarazo proveniente de una violación, y también de una violación para una mujer con discapacidad intelectual. En cualquiera de estas causales, el equipo de salud tiene que asesorarte y acompañarte respetando tus derechos a autonomía, a la privacidad, a la confidencialidad, al acceso a la salud, a la información y a la no discriminación. Para acceder a la interrupción legal del embarazo no es necesario presentar una autorización judicial, tampoco tiene que contar con una denuncia policial o judicial, sino que basta con que la mujer manifieste haber sido víctima de una violación y obviamente firmará una declaración jurada que así lo manifieste. En el caso de niñas que son menores de 13 años, la declaración jurada no es necesario porque ya la ley considera que cualquier relación sexual perpetuada con una menor de 13 años es una violación, o sea que no hay consentimiento en el caso de las niñas menores de 13 años. En octavo lugar, acceder a la prevención, diagnóstico y tratamiento de cualquier infección de transmisión sexual. En el caso del VIH y SIDA no hay que tener ninguna autorización para llevar adelante un test. En noveno lugar, y ya estoy concluyendo, el derecho a recibir educación sexual integral en los establecimientos educativos, estos sean públicos o los privados. Como le dije antes, todas las escuelas en todos sus niveles están obligadas a impartir estos contenidos. Algo que me parece importante señalar, como para sumar un dato en el marco de esto que estamos comentando, es que la ley actualmente establece en el artículo 5 que cada comunidad educativa elaborará, digamos, como que los contenidos de la educación sexual se deberían adecuar al ideario institucional o al proyecto institucional de cada institución. Y esto muchas veces ha funcionado como una barrera o una excusa de muchas instituciones que no quieren impartir educación sexual, pero bajo ningún punto de vista este artículo coarta el derecho a la población o a los niños, a las niñas y adolescentes a acceder a la educación sexual integral. Y en último lugar, en décimo lugar, el derecho a seguir tus estudios si estás embarazada, si sos mamá o si sos papá. Esto es muy importante, lo señalé antes, pero para que también conozcan en el marco de los derechos que les mencionaba al principio, es que los estudiantes en condición de maternidad y paternidad tienen derecho a un régimen especial de inasistencias justificadas que no son computables, que también tienen beneficio o prioridad en el otorgamiento de vacantes en las escuelas infantiles o jardines maternales desde los 45 a los 5 años de edad, y que en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires tienen derecho a acceder a una beca estudiantil que es igual a un salario mínimo vital y móvil. Esto obviamente como distintas políticas para garantizar y colaborar en que no haya, digamos, deserción escolar cuando se produce un embarazo en la adolescencia. En conclusión, la educación sexual integral es muy importante para que los niños puedan tomar decisiones libres e informadas sobre su cuerpo, sobre su sexualidad, sobre su salud, que puedan construir relaciones respetuosas, que puedan respetar y cuidar la intimidad propia y de los demás, que respeten la diversidad, el segundo punto al que hacía mención antes. Prevenir situaciones de abuso sexual es muy importante, como así también identificar situaciones de violencia y acoso y poder denunciarlas, poder hablar de ellas. Conocer y decidir qué métodos anticonceptivos usar, prevenir embarazos no intencionales, conocer y cuidarse de las enfermedades de transmisión sexual, aprender sobre el derecho a la interrupción legal del embarazo vigente, y conocer sus derechos y tener herramientas para exigirlos. Así que eso era un poco en general lo que quería comentarles, espero que no haya sido muy extenso, pero bueno, la intención era como generar un paraguas general del derecho a la educación sexual integral y a la salud sexual y reproductiva.
Excelente, Bárbara, la verdad, interesantísimo todo los temas que tocaste, números que te hacen pensar, así que bueno, genial. Le damos la palabra entonces a Natalia. Hola, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Bueno, gracias por la invitación, gracias Bárbara por lo que nos acabas de compartir. Yo les voy a compartir una presentación, si les parece. Ahí vamos. Y presentar. Perfecto. Bueno, yo ya me presentaron, soy Natalia Mandel, soy médica de familia, y el tema que quisiera dar es de métodos anticonceptivos dentro de este marco de educación sexual integral y de estas charlas que se inician hoy. Primero quería empezar algunas palabras sobre por qué este tema, por qué está dentro de la ESI, por qué me parece tan importante y por qué me gusta tanto y lo disfruto. Un poco lo que ya nos introdujo Bárbara, yo interpreto este tema dentro de lo que son los derechos sexuales y reproductivos y destaco su importancia. Creo que tiene mucho que ver con información, con generar información desde la parte científica, con difundir esa información en términos que se comprendan, con difundir esa información, compartirla y tomar decisiones a partir de esa información. En la toma de decisiones creo que siempre hay respeto y empoderamiento de las personas, así que creo que es clave en este tema. Tiene que ver con la garantía de acceso para mí, con acceso a esta información, con acceso a un procedimiento, con acceso a atención médica, a acompañamiento. Y también obviamente tiene que ver con la interrupción legal del embarazo, que es la vigente en nuestro país por ahora, que no es tema de esta charla, pero que siempre está en muchísima relación. Algunos datos mencionó Bárbara, yo creo que para nombrar datos, ¿sí? Estamos en medicina, soy médica, necesito algunos números, así que quería compartirles estos datos del informe reciente del plan ENIA, que es del embarazo no intencional de la adolescencia, que nos dice que 90.000 adolescentes por año cursan un embarazo. Yo creo que este dato aislado no tiene, digamos, grandes repercusiones, incluso es difícil de mentalizarse cuánto representa 90.000 como número tan grande que es, pero quizás es un poco más preocupante lo que destacaba Bárbara, que es que 7 de cada 10 de estos embarazos son no intencionales. Y si miramos propiamente a las menores de 15 años, este número asciende a 8 de cada 10, en una interpretación de que obviamente a menores edades hay aumento de la violencia en este contexto de embarazo. Ahora, dentro de lo que son los métodos anticonceptivos, podríamos pensar que, bueno, sirven para planificar un embarazo, y ahí quería plantear si era solo para planificar un embarazo o algo más, y solo lo pongo en comillas porque creo que planificar un embarazo es algo muy importante. Yo creo que también tenemos que destacar las enfermedades de transmisión sexual y tratar de entender un poquito qué implican, porque para mí, por lo menos, son importantes. Dentro de lo que es HIV, en el boletín de diciembre de 2019 de nuestro país, se estima que 139.000 personas, durante el 2018 por lo menos, estaban viviendo con HIV, y si miramos las vías de transmisión, que sabemos que son varias, no solo la transmisión por vía sexual, pero más del 98% de estas infecciones se producen por relaciones sexuales sin protección. Si vemos, como también mencionó Bárbara, otras infecciones de transmisión sexual, tenemos que cada 100.000 habitantes en nuestro país, la tasa es de 51.1 de personas que han tenido sífilis. Esto obviamente tiene mucho que ver con el aumento de registro, con el aumento de detección, y eso es algo muy positivo, pero lo que podemos ver es la evolución en los últimos años y que nos marca cierto aumento, ¿sí? Creo que muchas personas consideran la sífilis como algo que incluso ha estado erradicado, no quizás en la población médica, pero sí en la población de pacientes que acceden al sistema de salud, y considerar esta infección como pasada nos expone más, desconocerla nos expone más. No es la única tampoco, cada 100.000 habitantes, 6.8 de personas han tenido o tienen alguna secreción genital purulenta en el año 2018,
y vemos que también está en ascenso, ¿sí? En este caso, secreción purulenta en varones cada 100.000 habitantes. Y quería mostrarles rapidito en este cuadro que hay una tasa global, que es la que mencioné, de 6.8 personas, pero hay edades muy jóvenes, entre 15 y 24 años, o 25 y 34 años, que son las más expuestas. Ahora, también cuando hablamos de infecciones de transmisión sexual, quería destacar que no tiene solo que ver con tener algún síntoma puntual en ese momento, sino que las complicaciones de tener o haber tenido una infección de transmisión sexual pueden ser cuadros sistémicos, ¿sí? Como las hepatitis, por ejemplo. Cuadros a largo plazo, como el dolor pélvico crónico en las mujeres, la infertilidad a largo plazo, la transmisión vertical de estas enfermedades, ya sea en el embarazo, el parto o luego en la lactancia, y ya hay información obviamente sobre la relación con la incidencia de algunos cánceres, ¿sí? El cervicuterino, el anal, el orofaringio. Yo quería proponerles una pregunta, ¿sí? La virtualidad es más difícil para interactuar, pero quería igual reflexionar por ahí con ustedes y hacerles una pregunta que es, ¿qué es y qué no es una infección de transmisión sexual? Esto está atravesado por la bibliografía que hayamos leído, información muy científica, pero también por creencias y experiencias de nuestras vidas. Yo creo que si les planteo, por ejemplo, esta lista de infecciones, creo que no va a haber duda, o el debate puede durar muy poquito, de si son o no infecciones de transmisión sexual, ¿sí? Tenemos HIV, herpes genital, tricomoniasis, son clásicos, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa con cuadros como la dermatitis perianal o un absceso perianal? ¿Pueden estar en relación o no con prácticas que una persona tenga en su intimidad? ¿Qué pasa, por ejemplo, con el cáncer de ano o el cáncer de cuello uterino? ¿Está en relación a prácticas sexuales? ¿Tenemos que ampliar nuestra consejería con un paciente que tiene dudas sobre la detección de cáncer de cuello uterino, por ejemplo? O en el caso de cuadros que son gastrointestinales, como rectitis o enteritis, un paciente que va a concurrir por síntomas digestivos. ¿Hacemos preguntas sobre su vida sexual o sobre si tiene dudas quizás o si precisa nuestra consejería? Esto es lo que hizo incluso, por suerte, estar ampliando estos temas, que el Ministerio de Salud publique una guía sobre relaciones sexuales anales, y que dentro de estos temas que incluyen son cuadros gastrointestinales, tumoraciones o verrugas, por ejemplo, en la zona anal, y que nos pueda dar información sobre consejería de estas prácticas también. Volviendo a la pregunta, yo creo que no la voy a resolver a la pregunta, pero quiero al contrario dejarla abierta y que para nada se entienda que interpretar una ITS es para hacer preguntas que violen la privacidad de las personas o para juzgarlas, sino que para que pensemos a quién tenemos al frente y ampliemos este concepto. Y no olvidarse que cuando hablamos de métodos anticonceptivos estamos hablando de las vidas sexuales de las personas, y que la idea siempre es que a través de la sexualidad tengamos placer, disfrute y satisfacción. Eso muy pocas veces lo vemos en la Facultad de Medicina, por lo menos, y creo que no deberíamos olvidarlo, ¿sí? Así que vamos rápidamente y concretamente al tema de métodos anticonceptivos. Una charla tan cortita es muy difícil. Vamos a repasar un poco cuáles son y algunas cosas globales. ¿Cómo se clasifican los métodos anticonceptivos? Bueno, se pueden clasificar de diversas maneras. Una es la composición, por ejemplo, evaluar si es un método hormonal, si tiene cobre, si tiene hormonas, cuáles tiene, cuántas tiene, cuál es la mejor para cada persona. Otra forma de clasificarlos es en si es reversible o irreversible, y esto se relaciona con lo que mencionaba Bárbara del deseo de las personas de ser padres, ser madres, o no serlo, o serlo, pero ya no querer serlo en el futuro nuevamente, y esto es muy importante. Con las corporalidades, obviamente, algunos métodos se relacionan con el útero, con el pene, y de eso un poco también va a depender cuál podamos usar. Con la incorporación de un hábito, algunos métodos nos van a requerir mucha práctica, algunos se van a relacionar con
cada encuentro sexual, mientras que otros van a ser más aislados, no van a depender tanto de que nos acordemos o no de utilizarlos. La duración del método también, y en esto quiero destacar a los métodos de larga duración, que son conocidos como LARCs, son métodos que duran años, algunos incluyen acá el inyectable 3 meses, pero digamos, son métodos que una vez que se inician, tienen una larga duración y son reversibles. Algunos métodos se pueden clasificar en visibles versus los que no son tan evidentes. Algunas personas precisan que su método sea lo más útil posible y que ninguna otra persona sepa que lo están utilizando, así que hay algunos que son más evidentes y otros que no tanto. Muchos métodos tienen beneficios que son no contraceptivos, por ejemplo, menstruar más cantidad, menos cantidad, más espaciado, menos espaciado, algunos efectos incluso sobre la piel, y bueno, esos son beneficios que no tienen que ver con el método anticonceptivo en sí mismo, pero puede ser que lo estemos buscando. Algunos métodos son gratuitos porque figuran dentro del plan médico obligatorio, y otros no son gratuitos, y eso puede ser muy importante a la hora de elegirlo. También tiene que ver con nuestros deseos o las prácticas sexuales para las cuales estemos seleccionando un método, y también con la posibilidad de negociación, ya que no todas las personas pueden negociar con sus parejas sexuales el uso conjunto de métodos anticonceptivos. Esto va en relación por ahí también con que sean visibles, evidentes o no evidentes. No todas las personas pueden usar libremente un método anticonceptivo. Vamos a empezar con los métodos de barrera. Vamos a ver brevemente cuáles son. Cualquier pregunta que quieran hacer, la hacen, no hay ningún problema. Bien. Vamos a empezar por el preservativo que se llama masculino, en realidad es para utilizar en el pene, por eso se llama masculino. Es el único método anticonceptivo que previene de infecciones de transmisión sexual. En general está hecho de látex, hay múltiples marcas, múltiples modelos. Y después tenemos el preservativo llamado femenino, que en realidad es para vulvas, ¿sí? Ahí puse una foto para que lo puedan ver, tiene un anillo interno cerrado y un anillo externo que va abierto, y coloqué una foto de cómo se coloca, quedando un anillo hacia el cuello del útero y el otro hacia afuera, libre, hacia la vulva. No tiene mucha difusión en nuestro país, pero lo agregué también porque hay un proyecto para que justamente empecemos a disponer de este método, así que si a alguien le interesa puede buscar información y ver cómo va. Hay otros métodos de barrera que pueden en realidad derivarse de esos, que es el campo de látex, ¿sí? El campo de látex es una barrera justamente para adaptar a otros tipos de relaciones sexuales o de contactos sexuales que queramos tener, porque justamente para prevención de infecciones de transmisión sexual, en el sexo oral también es necesario utilizar barrera, y no siempre hacemos sexo oral con un pene, ¿sí? Entonces ahí tienen la indicación, en este caso de Fundación Huésped, de cómo lograr un campo de látex a partir de un preservativo común para pene, y ahí tienen una fotito de cómo se puede utilizar, ¿sí? En otros países se puede comprar y viene directamente preparado, pero bueno, acá tenemos la fórmula para lograrlo. Y también dentro de los métodos barrera, estrictamente está el diafragma, que no quería dejar de mencionarlo, pero en nuestro país la verdad que se utiliza muy poco. Es esa cupulita rosada que ven ahí, se tiene que colocar un tiempo antes de la relación sexual, tiene que sacarse un tiempo después de la relación sexual, y en general se utiliza con algunas cremas espermicidas. No se está utilizando mucho en nuestro país, pero también para los curiosos lo quería dejar. Vamos ahora con los métodos hormonales, que es donde uno quizás más se hace lío. Quisiera empezar mencionando el anticonceptivo hormonal de emergencia, que la mayoría de las personas lo conoce como la pastilla del día después, ¿sí? Ahí tenemos las dos presentaciones que más habitualmente se ven. Una es de 2 comprimidos, una es de 1 comprimido solo. La composición total es de 1.5 miligramos de levonorgestrel, que es un progestágeno. Y últimamente la de 2 comprimidos se está descontinuando porque es lo mismo tomar 2 comprimidos juntos que uno cada 12 horas. Nada más que es más cómodo, ¿sí?
quería mencionar brevemente unas cositas sobre este método para quienes ya van manejando las categorías de indicación, que van del 1 al 4, para ver si un paciente puede utilizar, una persona puede utilizar este método. Este método no tiene contraindicaciones, no hay enfermedades por las cuales no podamos utilizarlo, y tenemos que tener en cuenta que estamos en una situación de emergencia, ¿sí? Como su nombre lo dice, con lo cual no tiene contraindicaciones y siempre es categoría de elegibilidad 1. No hay una toma máxima, se toma las veces que sea necesario, quizás hay que reflexionar por qué a veces es necesario muchas veces tomarlo, pero no es momento, una emergencia para ese planteo, sino que se toma y después veremos cómo salimos de esa situación. ¿Por qué es de emergencia? Bueno, esto tiene que ver con la efectividad muchas veces, con que es una carga hormonal que es innecesario tomarla todos los días, tiene mucha más carga hormonal que los que se toman diariamente, y con la efectividad, como ya mencioné. Para también los curiosos, sepan que hay estudios hechos del DIU como método de emergencia, que en este caso sería un método de emergencia no hormonal, así que quienes quieran los invito a repasar este tema. Siguiendo con los métodos hormonales, los quería clasificar. Sepan que existen los combinados, que son con estrógenos y progestágenos. Estos pueden ser orales o inyectables, también puede haber parches, puede haber anillos vaginales, y también puede haber métodos hormonales que tengan solo progestágenos. Estos se dividen en los que no son anovulatorios, y generalmente se utilizan durante el periodo de la lactancia, y los que sí son anovulatorios, y también se dividen en orales o inyectables, o incluso el implante subdérmico. Y quería mencionar como un método hormonal el SIU, que ahora veremos lo que es. Entonces, repasando un poco los métodos hormonales, quería mostrar la diversa cantidad de formas que existe para que entren a nuestro cuerpo y cumplan su función anticonceptiva. Tenemos los hormonales orales, los inyectables, el implante subdérmico, que es el llamado chip, el parche, que es una vía transdérmica para que entren las hormonas a nuestro cuerpo, el anillo, que va dentro de la vagina, y también el método intrauterino con hormonas. Bien, vamos con los métodos intrauterinos. Tenemos dos grandes tipos de dispositivos intrauterinos. Uno es el DIU de cobre, o dispositivo intrauterino a secas. Tenemos un dibujito ahí de dónde va colocado, ¿sí? Ya ven que este es el útero con sus trompas, y esta sería la vagina, y tenemos al dispositivo dentro del útero con unos hilitos que sobresalen del cuello. Y tenemos al SIU, o Sistema de Liberación Intrauterino, que lo que tiene es levonorgestrel, ¿sí? Ven que es muy similar, solo que no tiene cobre, sino que va liberando una carga fija de hormonas. Entonces, ¿en qué se diferencian? Primero, en el componente entre ellos, uno tiene cobre y el otro tiene una hormona. Básicamente, en lo que va a producir en nuestro sangrado menstrual, el DIU de cobre puede aumentar ese sangrado, mientras que el SIU lo va a reducir en general. Y también en la duración, ¿sí? El DIU de cobre puede durar más o menos entre 8 a 10 años una vez colocado, es de larga duración, y el SIU también llegando a los 5 años. Vamos con los métodos quirúrgicos. Los métodos quirúrgicos son dos grandes tipos. Tenemos la ligadura tubaria y la vasectomía. Les puse un gráfico, ¿sí? En el caso de la ligadura tubaria, donde están las crucecitas azules, es que se liga, se cauteriza, se corta, o todo a la vez, combinaciones de estas técnicas quirúrgicas, para que básicamente el óvulo no llegue hasta la cavidad, hasta el tercio de la trompa, donde podría encontrarse con el espermatozoide. Y en el caso de la vasectomía, donde están las dos rayitas negras, es que se realiza el procedimiento de corte, para que los espermatozoides que se producen en el testículo no lleguen a formar parte del esperma. Dos conceptos grandes: la ligadura tubaria no produce ninguna alteración hormonal, ¿sí? La paciente que lo realice va a seguir menstruando, va a seguir teniendo una vida sexual placentera también, y la vasectomía lo mismo, no se afecta la eyaculación ni la erección.
Estos métodos quizás ustedes leen que son reversibles o algunas cuestiones más científicas. Lo cierto es que están reservados para personas que decidan no ser padres o madres, o que lo sean pero ya no lo quieren ser más, así que son métodos para quienes lo consideren irreversible, por lo menos por ahora. Por último, ya termino, vamos con los métodos naturales. Los métodos naturales tenemos a los métodos basados en el conocimiento de la fertilidad de la mujer. Esos métodos reúnen el uso del calendario, el uso de la medición del moco cervical, de la temperatura basal, o el método sintotérmico, que es un método que reúne varias de estas condiciones y que además suma un tacto para evaluar nuestro cuello uterino, ¿sí? Lo cierto es que, perdón, me adelanté. Lo cierto es que no los recomendamos por la efectividad que tiene. Mucha bibliografía marca que nuestro ciclo hormonal puede variar mucho y que no es tan fácil instruirnos en cómo utilizarlo y ser sensibles a estos cambios. Con lo cual es un método de baja eficacia. Va a haber personas que por su creencia solo van a querer utilizar este método, entonces me parece necesario que igual el personal de salud lo conozca y pueda aconsejar sobre este método. El método MELA es el método de lactancia amenorrea, implica fisiológicamente que durante la lactancia la mayoría de los ciclos son anovulatorios. Lo cierto es que también tiene baja efectividad, sabemos que esto no es el 100% de los ciclos, y que apenas se saltea alguna toma o no hay tanto estímulo de succión, ya puede haber alguna ovulación y así ocurrir un nuevo embarazo. Y como otro método natural de uso muy frecuente, tenemos el coito interrumpido, o lo que conocemos más como acabar afuera, que implica que el hombre retire el pene de la vagina al momento de la eyaculación. También tiene una tasa de efectividad muy baja, además de que expone a infecciones de transmisión sexual, sobre todo por la existencia del líquido preseminal, ¿sí? Bueno, entonces, repasando, creo que lo más importante para cada persona es informarse y que cada profesional de la salud ayude a la difusión de esta información y al acompañamiento de la elección del método anticonceptivo de cada persona para poder responder esta pregunta que es, ¿cuál es el mejor método para mí? Es posible que algunas de estas preguntas se tengan que resolver en el contexto de una consulta, porque no siempre es tan fácil, y porque nuestras vidas sexuales también son dinámicas, y el método que en algún momento fue el mejor para nosotros, en otro momento puede no serlo. Quería dejarles, por lo menos mi opinión, de que existen muchas opciones para que cada persona o cada pareja elija el método, el modo de cuidarse que quiera, que mejor se adapte a su deseo, a su cuerpo, a su proyecto de vida, respetando sus creencias y sus necesidades. Y quería cerrar con algunas fotos de los talleres que estuvimos dando, en conjunto con mis compañeros, Matías Calós y Margarita Satostegui, y esperamos pronto poder darlo, ya sea en forma virtual o presencial. Muchas gracias. Natalia, muchas gracias, la verdad, súper interesante. Bueno, y Juliana, vicepresidenta del Centro de Estudiantes, bueno, tiene preguntas de los chicos estudiantes para poder hacerles. ¿Sí, Juliana? Sí, ahora vamos a ver acá en la transmisión si alguien tiene alguna duda, una consulta. Mientras, yo quería hacer una pregunta que es referente a las acciones que tiene la Defensoría por sobre el tema de la ESI. Gracias, Juliana, y gracias también a Natalia, muy claro y estuvo muy buena la presentación. Bueno, básicamente que aprovechaba para comentarles que la Defensoría es un organismo de control y de protección y promoción de derechos en la Ciudad de Buenos Aires, es un organismo constitucional, forma parte del Estado de la ciudad, y bueno, obviamente como
pudimos ver en las exposiciones, el derecho a la educación sexual integral es un derecho, y por ende la Defensoría puede intervenir frente a la ausencia o a aquellas situaciones en donde se evite cumplir este derecho o se viole este derecho, ya sea para brindar educación sexual integral o alguna institución pública o privada de educación que redundare en alguna de las violaciones a las que yo hacía referencia antes en relación a proveer métodos anticonceptivos o en brindar servicios sanitarios, sobre todo en el caso de las situaciones de interrupción legal del embarazo. Entonces, sobre eso, obviamente, frente a cualquier consulta o denuncia, se pueden poner en comunicación con la Defensoría por todos los medios virtuales que obviamente hoy estamos llevando adelante. Me sonreía cuando Natalia decía que volvamos a brindar los talleres por distintos medios, porque obviamente uno extraña la vuelta a la normalidad, pero bueno, igual la Defensoría obviamente está atendiendo por canales virtuales por cualquier denuncia, y lo pueden hacer en nuestra página web o comunicándose con las líneas o por las redes sociales. Y después en lo que tiene que ver con la situación de prevención o de brindar información, también nosotros brindamos talleres en escuelas o en distintas instituciones que así lo solicitasen y quisieran obtener información, ya sea específicamente de educación sexual, pero como yo les decía antes, la educación sexual integral es algo transversal, entonces requiere de distintas formaciones en materia de vínculos saludables, de violencia de género, de cómo nos vinculamos, de las relaciones, y también obviamente en aspectos más biologicistas como los métodos anticonceptivos y demás. La verdad es que frente a cualquier necesidad, bueno, también algo, digamos, que vale la pena mencionar también todo lo que tiene que ver con los datos personales en la web. Tenemos un programa especial de datos personales que también hace a cómo nos relacionamos hoy en día, sobre todo en pandemia, que es la forma más frecuente de vínculo. Así que en ese sentido, a todas las personas que nos estén escuchando, obviamente que cuentan con la Defensoría para solicitar cualquiera de esos mecanismos, entendiendo que obviamente un taller que brinde la Defensoría no suplanta bajo ningún punto de vista cómo debe ser la educación sexual integral, transversal y en toda la comunidad educativa. Muchas gracias. Acá hay otra pregunta, que es, ¿cuáles son los métodos anticoncepcionales que están disponibles de forma gratuita en los hospitales? Pregunta Carolina. Bueno, perfecto. Por suerte, en el último tiempo, la mayoría de los métodos fue agregados al plan médico obligatorio. De los que yo mencioné, lo cierto es que hay algunas limitaciones para el sistema de liberación intrauterino, para el parche anticonceptivo, que no es gratuito, y para el anillo vaginal. El resto de los métodos está disponible, ¿sí? Por lo menos en alguna de sus formulaciones, y está en forma gratuita, ¿sí? Gracias. Perdón, Juliana, y acá tenemos... en esa línea que obviamente si se presentase la situación de que alguien acudiese a un centro de salud, a un hospital o a cualquier entidad pública donde se debiera recibir los métodos anticonceptivos y no lo pudiera hacer, puede hacer la denuncia a la Defensoría del Pueblo, porque obviamente, como decía antes, incurriría en una violación a uno de sus derechos vigentes. Y con la Defensoría del Pueblo se pueden contactar por la página que es... Estás con el micrófono apagado. Perdón, es que justo estaba abriendo para no... La página de la Defensoría, defensoría.org.ar, ahí están los métodos de contacto. El teléfono es el 0800-999-3722 y también ahí están
todos nuestros canales de contacto por medio de redes sociales, pero bueno, entrando a la página, ahí los tienen todos fijos, y obviamente también el teléfono para comunicarse, que estamos también en distintos barrios de la ciudad. O sea, en la normalidad tenemos sedes físicas en distintos barrios de la ciudad, pero bueno, hoy en día son todos los canales digitales, y estamos llevando adelante ahora algunas acciones territoriales en espacios públicos en distintas plazas, pero bueno, eso se va como actualizando semana a semana. Y también obviamente presencia en barrios populares, que tenemos línea de contacto particulares por vía WhatsApp. También comentarles que tenemos una línea por consultas por violencia de género, un WhatsApp en donde las mujeres pueden comunicarse si necesitan algún tipo de asesoramiento. Así que bueno, todo eso lo pueden ver en la página de la Defensoría que les hacía mención recién. Muchas gracias. Bueno, no hay más preguntas. Ahí pusimos en el chat la página de la Defensoría, por si los quieren contactar. Y nada, de mi parte, como vicepresidenta del Centro de Estudiantes y como representante estudiantil, nada, les doy muchas gracias por la actividad, por el espacio, por haber participado. Es tan importante el acceso y que se garantice el acceso a los anticonceptivos y a la educación sexual integral. Y nada, a los y las estudiantes y a la población que esté viendo en general, que cualquier duda que tengan, cualquier consulta, que se aconsejen con un profesional de la salud, y que no se guíen por los rumores y por las cosas que escuchamos, así vamos educándonos entre todos. Muchas gracias, y no sé si Mónica quiere decir algo más. Yo quería decir unas palabritas antes, sí, para agradecer. Sí, agradecer a las invitadas profesionales disertantes, y también coincido con las palabras que se dijeron con respecto a esta ley de educación sexual integral, a esta importancia, ¿no? de que sea desde los inicios, desde el nivel inicial, porque de ahí vamos a ir construyendo, ¿no? Porque nosotros, por ejemplo, yo que soy ya de otra generación, tenemos todos estos mitos, tabúes que vamos trayendo, entonces esta importancia desde que ya cuando son chicos y chicas que vayan reconociendo su propio cuerpo, el derecho, ¿sí? Esto también hace de que se construya también como ustedes decían, a respetar el cuerpo de uno y del otro, ¿no? Si yo me respeto y me valoro, puedo respetar y valorar a la otra persona, y eso también nos ayuda con respecto al tema de las violencias, de los acosos. Cuanto más vamos conociendo qué es lo que no debe ser, nos vamos respetando más a nosotros mismos. Así que bueno, quería celebrar este espacio y bueno, muchas gracias por todo el conocimiento que nos brindaron. Sí. Bueno, yo quería también agradecer a las profesionales por estar acá presentes, brindarnos tanta información importante, y bueno, informar a todas las personas que nos siguen que a futuro, por medio de las redes sociales, tanto del CECIM como de la Secretaría de Extensión, vamos a estar difundiendo las próximas charlas de educación sexual integral con otras temáticas. Así que bueno, un abrazo y gracias por estar. Perfecto. Muchas gracias. Adiós. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Chao.